Bienvenidos a otro micro de Acción Ganadera. Si te interesan nuestros temas, te invitamos a darnos un like y a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Gracias. El cambio climático viene provocando consecuencias fuertes, podríamos decir, en lo que es la producción de alimentos en general, tanto la producción vegetal como la producción animal. Esto nos lleva a buscar herramientas y en ello hoy estamos con un tema que es la producción de leche y hablando con alguien que sabe mucho del tema, que es el ingeniero Pedro Weyman. Pedro es de Esperanza, Santa Fe, y tiene una larguísima trayectoria, tanto su familia como él, ¿no? A tal punto que es tataranieto del fundador de Esperanza, de don Santiago Weyman. Y Pedro viene de una familia de tradición y de producción agropecuaria, y especialmente en producción lechera, ya desde principios del siglo pasado que su familia está en esta actividad. Bueno, es ingeniero agrónomo, cursó sus estudios universitarios en la Escuela de Agronomía y Veterinaria de Esperanza. Ya cuando estaba en el cuarto año de la facultad fundó el Centro Privado Control Lechero, que eso fue en abril de 1966. Se recibió como ingeniero agrónomo en el 67 y su primera actividad profesional la realizó en el área de mejoramiento genético de vacas lecheras del INTA Rafaela, nada menos, desde enero del 68. Y se incorporó al grupo de investigación del profesor Howard Zoll de la Universidad de Pensilvania, y 2 décadas después fue designado por INTA Central como el primer director de la región. Bueno, como vemos, su currículum es muy extenso, tiene muchas otras actividades desarrolladas, ha dado muchísimas charlas, capacitaciones y demás. Hola, ingeniero Pedro Weyman, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por darnos este rato para charlar con usted en Acción Ganadera. ¿Cómo le va? Es un gusto, Daniel, y desde ya agradecido soy yo, porque todo lo que es comunicar es muy importante y sobre todo ordenar con amplitud, pero con coherencia lo que tenemos que difundir. De manera que yo estoy a disposición de su pregunta. Desde ya saludo también a su audiencia. Bueno, muchas gracias y vamos a arrancar por el principio. O sea, ¿qué consecuencias acarrea en la producción lechera el actual contexto de cambio climático? Perfecto. Yo creo que ya hace más de 3 décadas que el estrés calórico está afectando severamente a la producción de leche en nuestra región. Obviamente puede ser más suave a medida que nos desplazamos hacia el sur, porque la temperatura es más baja. Nosotros tenemos la presunción en general que estamos esperando en 20, 30 años para adelante un aumento de la temperatura, digamos, media de 1,5 grados de centígrado, lo cual implicaría correr el paralelo climático casi 300 kilómetros hacia el sur. Es decir, eso no es menor. Entonces nosotros tenemos que pensar en un ambiente muy variable y muy complejo. ¿Y esto afecta a nivel de producción de leche de las vacas? ¿Se podría estimar incluso en cuánto? Sí, en mucho. Mire, nosotros llegamos a tener en febrero de hace 8 años atrás 16 días consecutivos, noche y día, durante las 24 horas de estrés calórico sobre las vacas. Imagínense que en esas condiciones uno no puede decir cuánto va a perder, porque depende mucho de cuál es la gravedad del estrés, ¿no es cierto?, que depende obviamente de la temperatura y de la humedad, cuánto va a durar, porque la vaca no se descomprime durante la noche, es decir, tiene un estrés permanente, y nosotros en la facultad estudiamos el tema, y seguramente puede variar, pero tranquilamente entre el 10 y el 30%, pero no es solamente la producción lechera instantánea, es el efecto sobre el estado de la vaca, sobre la consecuencia reproductiva y su salud y su bienestar animal. Esos niveles de temperatura o de esa combinación, ¿no?, de temperatura, humedades que determinan el estrés calórico, ¿qué llevan a que baje el consumo de la vaca y de ahí la menor producción? Sí, seguramente las razas europeas son de clima templado-frío. Una vaca no se modifica su producción entre menos 5 grados centígrados y 25 grados centígrados en general. Si tiene un ámbito, un intervalo de 30 grados. Ahora, a medida que la vaca, digamos,
transita entre 23 grados para las vacas de alta producción y los 27 en algunas razas como la cebuina o la Jersey. En ese interrengo la vaca va bajando el consumo. Si la defensa, porque genera incremento calórico, es hacer que esa vaca coma menos. Y ahí es donde lo que ya se le está dando y el grado de manejo y de confort que le queremos dar desde el ambiente, esta vaca de cualquier manera no lo puede aprovechar. La sombra, el agua, la distancia al ordeño, es decir, cómo se la trata, implica una cosa que hay que estar en el día a día y entender la dificultad y seguramente no tratar de arrimarle el ambiente para que la vaca se sienta bien, sino seguramente de forma más permanente como beneficio, hacer que el biotipo o el animal que uno está poniendo como convertidor de comida en esas condiciones sea más adaptada. Pedro, y esto, además del nivel de producción láctea, ¿afecta también las tasas reproductivas? ¿Es así? Sin ninguna duda. La vaca tiene 38.2 más o menos de temperatura rectal. Cuando esa vaca supera el grado de temperatura rectal, es decir, pasa del 39, prácticamente empieza a afectar severamente la reproducción. No solamente en cuanto al porcentaje de retención del servicio, sino también en cuanto a los abortos espontáneos. Entonces, después cuando hablemos de las características de biotipo, podemos adentrarnos a lo que significa qué pasa con los animales que uno ya tiene y que maneja en función de adaptar esa vaca al ambiente. Entiendo que esas consecuencias que lleva a las tasas reproductivas deben alargar los intervalos entre partos, por lo tanto, determinando una menor cantidad de lactancia durante la vida útil de la vaca. Es una pregunta, lo digo como una aseveración, pero es una pregunta, ingeniero. Bueno, primero le quería decir que tengamos en cuenta que la espermatogénesis dura 45 días y la ovogénesis 60. Es decir, un shock de temperatura que pasó hace 30 o 45 días puede estar afectando la fertilidad actual independientemente del estrés puntual del día que está trabajando. Es decir, tiene un efecto residual importante. Entonces, los cebuinos, por razones de adaptación, usted sabe que levanta el cremaste y lo pega al cuerpo para mejorar resistencia, digamos, o menos inconveniente con la reproducción misma. Entonces, hay que tener en cuenta que en el verano, por eso las ventanas de parto evidentemente se evitan desde octubre o fines de noviembre hasta marzo, porque evidentemente, por más que uno quiera, ni la inseminación ni el toro le van a resolver el problema reproductivo. Ingeniero, como usted recién nos contaba, ¿no? Su línea de trabajo va por el lado más que adaptar el ambiente, sino buscar el biotipo, raza y demás que se adapte mejor a ese ambiente. Y fundamentalmente a estos nuevos ambientes, podríamos decir, que nos están provocando el cambio climático. Ustedes han trabajado con Girolando. ¿Qué experiencia, o sea, creo que por ahí arrancaron, ¿no es cierto?, en la búsqueda de un material genético. ¿Qué experiencia tuvieron? ¿Cómo le fue? ¿Han tenido problemas con el ordeño, que es uno de los tabúes que se suele hablar cuando se habla de Girolando? Bueno, nosotros tuvimos, digamos, allá por finales de la década del 80, ya visibles indicios de que esto se venía. Evidentemente yo operaba dentro del ámbito de la universidad y yo creo que la universidad tiene la obligación de anticiparse a los tiempos, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en la década del 90 sobre la cruza Jersey, es decir, trabajando con el holando argentino, que en ese momento tenía entre 550 y 580 kilos de peso vivo, y Jersey de origen del hemisferio norte, Jersey grande, digamos, que el Jersey de 500 kilos puede venir de Estados Unidos, puede venir de Canadá o eventualmente de algunos países de Europa. Ahí hicimos una cruza y probamos qué pasaba con el holando argentino de aquel momento. Todavía no se había americanizado tanto el plantel de vacas en la Argentina. Ese holando con el Jersey, digamos, del hemisferio norte, y se logró una vaca de muy buena producción, con muy buena termoresistencia en comparación al arrendo puro, y digamos, vacas entre 30 y 35 litros era muy común, si bien en aquel momento nuestra lechería estaba transitando con producciones mucho más bajas, es decir, 12, 14 litros y con muy bajo sólido, así que teníamos en el holando 3.10 de proteína y 3.50 de grasa, o 3.60, y en el cruza estábamos 30 puntos arriba de cada uno de los dos.
Entonces, lo que se trabajó, al cabo de un tiempo, nos indicó que todavía era insuficiente. Si bien ya se había empezado a difundir la incorporación de la cruza a los tambos de la zona. Ustedes, sí. En esa trayectoria de buscar el animal que se adapte, tengo entendido que están generando una raza sintética. Por favor, ¿nos puede contar un poco sobre eso? ¿Cuáles son las razas que intervienen y a dónde quieren llegar con esa raza sintética? ¿Qué características va a tener? Bueno, después de la cruza Jersey, nosotros estuvimos indagando alrededor de en el 2010-2012 sobre si había en el mundo razas preexistentes que nos podrían resolver el problema. Por ahí anduvimos por la Jamaica Hope, por la Australian Fiat Sahiwal. Finalmente recalamos en Brasil en el año 2011, y a la respuesta que usted pregunta que me hizo antes, y nosotros trajimos en el año 2014 6 a 8 toros girolando. Y ahí hicimos el cruzamiento de la cruza Jersey como biotipo maternal con el girolando. El girolando que tiene 3 octavos de raza Gir y 5 octavos de Holstein americano. Está bien que hay toros que tienen solamente 1/4 de Gir. Bueno, nosotros hicimos el cruzamiento y probamos en condiciones acá locales de Esperanza las vacas maternales y cruza Orlando Jersey convencional por la cruza Girolando, lo que significó que nosotros hayamos hecho pruebas en el mismo tambo con homólogas, es decir, con pares de vacas que no se diferenciaban en más de 2 meses de edad y más de 45 días del parto. Probamos eso estadísticamente y ahí voy. Nos sorprendió que el biotipo era del Girolando, hay una gran variabilidad dentro de lo que es el Girolando en Brasil, por más que tengan 40 y pico años de selección. Es decir, cuando usted dice Girolando, también tiene que pensar que puede ir de un toro de 1000 kilos a 700, puede ir un toro de unos 50 de alzada, es decir, tiene mucha variabilidad. Entonces, decir Girolando no es ni un toro, ni 2 toros, ni un rato. Hay que hacer una prueba. Esa experiencia nos dio a nosotros el resultado de que las vacas con cruza Girolando eran entre 4 y 5 centímetros más grandes, eran 50, 60 kilos más pesadas, y nos insinuó que pudiese asistir a un recambio genético parcial, y ahí apuntamos a esta raza nueva que usted está refiriendo. Pero antes le quiero decir que nosotros medimos ahí en días por debajo de 80 de ITH, nosotros las vacas cruza Jersey y las cruza con Girolando no tuvieron diferencia de comportamiento, no hubo diferencia significativa y la producción tampoco. Sí, la cruza Girolando necesitó 4 respiraciones menos por minuto para tener la misma temperatura, que no subió más de medio grado, lo cual nos garantiza que no hay ningún efecto reproductivo en esa situación de estrés moderado, pero cuando entra en severo ya sabemos que no lo podemos medir día a día. Digamos, con estrés moderado no se arreglan muy bien. Esa nueva raza sintética, primero, ¿ya tiene nombre? Sí, San Arnoldo. ¿Y en qué etapa está esa raza? O sea, ¿ya uno puede empezar a conseguir animales de esa raza o hay que esperar un poco? No, hay que esperar un poco porque la ley de la facultad, esto lo tomo como una actividad particular de la empresa San Pedro, que, digamos, estamos en ese objetivo de selección. Buscando una vaca de unos 500 kilos, pero primero voy a decir el componente racial. 1/4 de Gir, medio de Jersey y 1/4 de Holstein frisio, frisio europeo. Es decir, que esa vaca es la San Arnoldo versión 2. Porque teníamos una versión vieja donde trabajamos directamente con el Girolando. Entonces esto significaría componer una vaca, y ahora hago el biotipo, 1,32 m de alzada, 500 kilos, 20-22 litros de producción, 5 lactancias y una producción de sólido, porque digamos, el Gir puro tiene alto sólido y tiene buena amplitud carnicera, de manera que nosotros tendríamos un animal que conforma una buena producción de leche con muy buena resistencia al estrés calórico, larga vida útil, lo cual hace que se amortice mucho menos, se reponga menos animales, y bueno, y en definitiva,
estar teniendo el animal que necesitamos para el ambiente que ahora y tal vez a futuro, haciendo visera, podemos padecer. Ingeniero, a mí no me queda más que agradecerle y comprometerlo para seguir con el tema, porque en realidad es como que creo que en esta nota hemos llegado al principio del tema, ¿no? Que es esto que ustedes están generando. Seguramente nos podrá ir dando en el futuro las novedades y hacia dónde vamos apuntando y poder guiar a aquellos que ya están produciendo leche en el norte del país o del centro norte para arriba y a su vez aquellos que también quieren entrar a esta producción. Muy bien, y espero que los que necesiten Girolando ya tienen lugar en la Argentina para usarlo. Desde ya eso está aprobado. Y vamos por más, pero bueno, demanda tiempo. Con gran gusto, saludo a la audiencia y cuando usted desee estoy a su disposición.